Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta actividad que estamos desarrollando durante toda la semana. Es la semana del Software Automation Studio, en el cual estamos organizando diferentes seminarios web teniendo en cuenta las tecnologías disponibles en el software. Mi nombre es Jorge Díaz y me acompaña el ingeniero Jaime Contreras, quien va pues a hacer la presentación del día de hoy y se va a presentar ahorita más adelante. ¿Cómo es el desarrollo de la actividad? El promedio de presentación es 1 hora. Trabajaremos algunos ejemplos de aplicación, la dinámica, las preguntas, entonces las pueden hacer a través del chat. Para el seminario web número 2 de hoy de hidráulica, la metodología pues que se pretende entonces en este seminario web, el propósito primero es presentar la biblioteca de hidráulica disponible en el Software Automation Studio, qué herramientas tenemos, y con estas herramientas pues se realizarán algunos circuitos con el fin de comprobar conceptos de base a tener en cuenta en los sistemas hidráulicos. Conceptos como cuáles, aquí vamos a leerlos y el ingeniero Jaime Contreras pues hará digamos, los diferentes circuitos para comprobar estos numerales a continuación. Entonces, puntos como las bombas generan flujo, no presión. Tener en cuenta estos detalles que son importantes cuando hablamos de hidráulica. La resistencia al flujo genera presión. El flujo determina la velocidad del actuador. El fluido bajo presión sigue el camino que opone la menor resistencia. Cuando un fluido se desplaza a través de los conductos y accesorios, se genera calor. Y dado que es limitado el tiempo, vamos a abordar igual el tema de cavitación para poder dar una explicación durante la actividad. Entonces, estos son los temas que se abordarán rápidamente y vamos a dar paso al ingeniero Jaime Contreras como presentador, quien va a tomar el control de la actividad. Adelante, Jaime, ya tiene acceso para que compartas tu pantalla. Bien, muchas gracias, Jorge. Ahorita deben de estar viendo en la pantalla la página, pues básicamente la hoja de trabajo de Automation Studio. Ojalá ahí lo vean todos. Ahí por favor comenten si no la pueden ver. Ahorita nomás está la hoja de trabajo y las bibliotecas acá a mano izquierda. Ahí estamos viendo bien, Jaime. Se ve Perfectísimo. correcto. Entonces, pues arrancamos. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Voy a comenzar por mostrarles algunas de las bibliotecas que cuenta el software de forma predeterminada. El día de hoy pues vamos a enfocarnos a la parte hidráulica. ¿Sí? Sin embargo, vamos a tocar un poquito sobre la parte de hidráulica proporcional. Cada una de las bibliotecas que se encuentran del lado izquierdo, conforme uno las va dando clic, se va desplegando las diferentes categorías que tiene, las que están clasificados los componentes que tiene la biblioteca. O sea, están pues, básicamente agrupadas para ayudar, facilitar la búsqueda y en encontrar el componente que requerimos. Cada una de estas bibliotecas tienen componentes de acuerdo al estándar de simbología que corresponde a cada una de ellas. Por ejemplo, el caso de la hidráulica, ahorita ya lo vieron aquí, está conforme a la norma ISO 1219. Igual, si nos vamos conforme a la parte de neumática, igual vemos que pues como es neumática, aplica el mismo estándar, pero podemos ver también cómo, por ejemplo, en el caso del control eléctrico, está en el estándar europeo, en el estándar americano, que es el KIC, que es el americano. En el caso del control eléctrico en el europeo, en el estándar IEC, el IEC. También tenemos la electrónica digital, la parte de programación en escalera de Allen Bradley. Tenemos también la parte de programación en escalera del estándar IEC en el 61131. ¿Sí? Con ladder de Siemens, cada uno los podemos ir expandiendo y revisando pues, los diferentes componentes, todos están ahí dentro de cada uno de ellos, no entrar a detalle cada uno de ellos, porque pues al final de cuentas el enfoque de todo esto es menos de esta sesión en particular, pues es la parte de hidráulica, ¿no? Ya vimos aquí también la parte
ladder de escalera con Siemens, igual todos los elementos, mismos elementos que encontraríamos en la lógica de Siemens o de Allen Bradley o de Jeck, ahí los vamos a encontrar. Y también esta nueva biblioteca que es el LSIS, está muy utilizada en la industria automotriz. También tenemos potencia eléctrica, no solamente control eléctrico, la famosa electrotecnia, que es potencia eléctrica, no tanto control. Y tenemos líneas, controladores, aquí están cada uno, elevadores, interruptores, guardamotores, todo ese tipo a lo que es corriente alterna, básicamente. ¿Sí? Tanto en el estándar IEC, en el ISE, en la norma europea, como también en la norma NEMA, la americana. También redes de suministro, la unifilar, y todo lo que es redes de suministro eléctrica. Y esta nueva biblioteca también de bloques, más para control, tipo Simulink de MATLAB, que es el equivalente. Pues básicamente son todo para construir máquinas, básicamente, y sistemas. El día de hoy voy a enfocarme en la parte hidráulica y lo primerito que voy a hacer es, tratando de mantener el temario, comentó Jorge, voy a hacer esta pequeña validación de que las bombas producen flujo y no presión, ¿sí? Que es el primer tema que vamos a revisar el día de hoy. Voy aquí a hacer el texto un poquito más grande. Voy a hacer primero que nada haciendo un zoom más enfocado, luego dándole un mayor tamaño de letra, ¿no? Para que se vea un poquito más claro. Y esto lo podemos hacer muy fácilmente dentro del simulador. Voy a tomar abrí la biblioteca de hidráulica, expandí y seleccioné la parte de depósitos y seleccioné un depósito múltiple atmosférico. Es aquí, de reservorio atmosférico de multipuerto. Lo selecciono y lo dejo caer aquí en la hoja de trabajo, nomás lo arrastro hacia la hoja de trabajo. Y aquí en este caso voy a poner que sea de 6 puertos. Voy a cambiar aquí por cuestiones de que vamos a hacer algo más adelante. Voy a cambiar el volumen. Le voy a poner que sea de 20 litros. Entonces ya lo creé y otra cosa que voy a hacer aquí es que lo voy a expandir, voy a hacerlo más largo para que sea más fácil visualizar todos los puertos. Y voy a tomar de aquí de mi biblioteca, voy a ir a la parte de bombas, voy a tomar una bomba de cilindrada fija con drenaje y con, pues básicamente la flecha, ¿no? Voy a conectar a bomba al depósito y el drenaje al depósito. ¿Sí? En lo particular me gusta no resaltar los enlaces para que se vean las líneas claramente, pero sí dejo resaltados los puertos de conexión. Y voy ahora a agregar el motor eléctrico para poder hacer pues el movimiento de esto. Antes que nada, bueno, aquí voy a poner el motor eléctrico. Lo voy a conectar. Aunque tengo un motor eléctrico, no tengo que poner toda la conexión eléctrica del motor para que se visualice para que funcione, ¿no? No tengo que conectarlo a la luz ni nada, o sea, con solamente agregarlo es suficiente. Agregué también un embrague aquí para poder estar desconectando y activando el motor de la bomba para de alguna manera permitir la despresurización en algunas instancias. Y pues básicamente lo único que voy a conectar es la bomba al depósito. ¿Esto para qué? Porque si la bomba produciera presión, realmente con esta simple conexión tendríamos que la línea se presurizaría. Antes de echar a andar la simulación, voy a
agregar un medidor de flujo. El software cuenta con diversos instrumentos de medición. Voy a agregar aquí un medidor de flujos simplemente, y ya que lo tengo conectado, no necesito eliminar la línea para hacer la conexión del componente. Si lo tomo directamente de la biblioteca y lo dejo caer justo encima de la línea, se hace la conexión, no tengo que borrar la conexión y volverla a agregar. Ya con eso ya está. Entonces ya con eso podemos ilustrar básicamente el principio. Aquí tenemos, déjenme, conecto el embrague y estamos viendo que la bomba está produciendo flujo. Aquí se alcanzan a ver me la hago un poquito más acercamiento, cerca de 200 litros por minuto. Aquí voy a cambiar un poquito el desplazamiento de la bomba, ya está a 100 centímetros por revolución. Voy a cambiar a 14.5 básicamente. Eso nos va a ayudar más adelante para nuestros ejercicios. Noten también, puedo interactuar con la simulación, es una simulación estática y no tengo que estar apagando el modo de simulación para hacer algunas modificaciones en algunos de mis componentes. Aquí en este caso le di clic a la bomba y puedo cambiar su desplazamiento. Y ahora lo que voy a hacer es que queríamos ver la parte de la presión. Lo voy a poner justamente a la salida de la bomba el manómetro y si se fijan dice que realmente no hay presión, ¿no? Hay una presión básicamente nula, pero tenemos todo el flujo, ¿no? Entonces ahí de una manera mostramos el principio de que la bomba produce flujo y no presión. Pero ¿cómo es que la presión se genera? Y eso nos va a llevar al siguiente punto, ¿no? Que dice que la resistencia al flujo, a fluir, es lo que nos va a generar esa presión. Yo lo puedo venir a poner, aquí lo convertía a PCIs, simplemente dándole clic al botoncito de U de cambio de unidad. Aquí lo vemos en PCIs y los bares no se les acomoda mucho. Adicionalmente voy a agregar aquí un par de manómetros, no solamente está de aquí estático, voy a agregar acá otro par, aquí las estemos viendo sin necesidad de tener la presencia de ese instrumento de medición, y las voy a poner tanto en PCIs como en bares para que si una no se les acomoda o no se les facilita mucho, pues bueno, que no sea impedimento para comprender la información, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente, tenemos todo el flujo de la bomba, que son básicamente casi 30 litros, y como no hay ninguna restricción, todo está recirculando directo a tanque, pues vemos que básicamente no hay presión, ¿no? Muy bien. Entonces, principio o punto número 1 está cumplido. Demostramos que las bombas producen flujo y no presión. Segundo punto, vamos aquí a identificarlo simplemente para ir haciendo un listado de lo que estamos revisando. Y el segundo punto decía, leo textualmente aquí la presentación, la resistencia al flujo genera presión, ¿sí? Es lo que incrementa la presión en el sistema hidráulico, y para agregar esa restricción, lo que vamos a hacer es vamos a agregar una válvula reguladora de flujo bien común y corriente, nada especial de ella. Esta la encontré aquí en la biblioteca de válvulas de flujo, orificios, y hay varios aquí dispuestos. Yo voy a utilizar aquí esta que dice válvula de estrangulación variable. Y la voy a agregar aquí justo a la salida de la bomba. Justo a la salida de la bomba. Y es más, para hacerlo un poquito más interesante, voy a dejarlo, lo voy a dejar antes de la bomba, pero voy a poner un medidor antes, y nomás que afortunadamente en la simulación no cuestan agregar instrumentos de medición. Voy a agregar otro caudalímetro, y lo voy a girar
a mí la verdad no me gusta estar quitando y desconectando mangueras, entonces ya que lo agregué y lo tengo, le pongo, sostengo la tecla de control para que se cree una copia y lo arrastro directamente sobre la línea, ya se queda conectado. Si no lo hubiera hecho eso, lo pongo así, se fijan que la diferencia es que los puertos aquí no aparecen conectados y por eso están esos puntitos rojos, ¿no? Ahí está ya. Entonces, aquí ya agregué esta restricción. A la hora que pongo corro la simulación y conecto el embrague, vean cómo ahora sí tenemos, antes de la restricción, veamos cómo, pues ahora sí hay un montón de presión. Ya tenemos, porque hay una restricción, pues tenemos un incremento en esa presión, pero noten también cómo ya no tenemos esos 30 litros, sino que tenemos básicamente 28. 28.85. Aquí el diámetro de esta estrangulación está muy restringido, o sea, está muy cerrado y por eso a la hora que llega el aceite de la bomba a esta restricción no puede pasar todo, entonces se incrementa la presión. Veamos cómo después de la restricción tenemos, en ese caso, se cae la presión porque pues, básicamente ahí ya el flujo va libre al depósito, ¿no? Aquí cabe señalar, noten, por favor, que aquí la presión es muy elevada, básicamente 2000 bar, aquí aunque afortunadamente aquí no cuestan y no puede haber accidentes de riesgo, esto ya nos hubiera reventado un par de líneas en la tubería, ¿no? Aquí podemos, le voy abriendo aquí el tamaño de la restricción, no solamente veo cómo cambia de color la línea, sino también cambia el flujo disponible y obviamente lo que nos interesaba ver, que a mayor restricción, mayor presión, a menor restricción, pues menor presión también, ¿no? Entonces aquí lo podemos estar ajustando. Noten, por favor, que no tengo que estar saliéndome de la simulación para manipular qué tan estrangulado o ajustado está la válvula. De igual manera que estamos manipulando el desplazamiento de la bomba sin necesidad de salirme la simulación, modificar el parámetro y volverlo a ajustar. Entonces aquí lo voy a dejar, nomás para dejarlo en algo interesante, lo voy a dejar básicamente ajustado a 1.5. Puedo utilizar la barra esta o introducir el número exacto aquí en el teclado, ¿no? Ahí lo puse 1.5. Entonces aquí ya podemos demostrar nuevamente que la resistencia al flujo es lo que genera la presión. Y vamos a ir al siguiente elemento que es aquí me voy a brincar el 1 simplemente para que sea un poquito más secuencial, que es el que dice el flujo sigue, busca básicamente el camino de menos resistencia, ¿no? Viendo textualmente sobre el punto que estamos viendo ahorita, lo voy a renumerar aquí, flujo, más lo voy a poner de una manera más corta de escribir, ¿no? Flujo sigue el camino de menor resistencia. ¿Sí? Ahora bien, aquí para ilustrar esto, lo que voy a hacer a continuación es que, pues algo que nos dimos cuenta es que estamos operando, como estamos nada más la bomba y el regulador, pues estamos operando con presiones sumamente elevadas, que si esto lo fuéramos a instalar, estaríamos viéndonos en riesgo no solamente el equipo, sino también la integridad de las personas que lo operan. Voy a agregar aquí a esto, voy a agregar una válvula de alivio. Aquí estoy yéndome mis válvulas de presión y dentro de esas expandí la biblioteca de válvula de alivio de presión. Y la primera serie son que ya traen
depósito incluido, o sea, para ahorrarnos de alguna manera una conexión. Vean que ya trae ahí el retorno al depósito incluido. A mí me gusta utilizar las de sin depósito, principalmente porque pues así de alguna manera nos permite homologar o crear todo de una forma individualizada, y al centralizar el depósito, pues nos permite tener la información conjunta, ¿no? Que ahorita nos va a servir para algo más. Entonces, aquí de igual manera, nomás arrastré el componente, lo puse acá, y ya no tengo que hacer ninguna desconexión. Y para ilustrar este punto de que sigue el camino de menor resistencia, lo pongo así, y lo pongo a este lado. Lo que voy a hacer es que voy a crear voy a conectar básicamente dos, otra válvula de alivio en paralelo, y lo que voy a hacer es que voy a poner una a un valor y la otra a otro. Estoy viendo ahí un par de preguntas, las vamos a ir atendiendo al final, nomás simplemente para alcanzar a mostrarles todo el contenido que hemos preparado, y si nos tomamos otra hora en responder todas sus preguntas, lo hacemos, ¿eh? Estoy conectando aquí a la salida de estas válvulas reguladoras o válvulas de alivio, los flujómetros, simplemente para validar que efectivamente por dónde está saliendo el aceite, ¿no? Ese es el propósito de esto. Y lo que voy a hacer aquí es que a cada una de estas le voy a poner un valor de ajuste, ¿no? No solamente directamente sobre la simulación, sino también directamente antes de que inicie la simulación lo podemos analizar. Esta la voy a dejar a 80, y lo que hice aquí es que al palomear estas casillas, me permite generar una etiqueta en automático cuánto está ajustada, para que no tengamos que estar dándole doble clic para ver a cuánto la ajustamos, ¿no? A la hora que le di clic a esta es para que se visualice la etiqueta, y la otra es para el bill de materiales. Aquí la voy a ajustar a 250. Y ya que hago eso, doy acá y ya se ajustó a 250, y nomás la coloco justamente arriba para que sea más sencillo ver. Entonces, ¿qué expectativa tenemos a la hora que tengo básicamente el aceite? O se va por acá, o se va por acá. O vamos a decirlo de otra manera, o se puede ir por los dos lados. Para comprobar este punto del flujo sigue el camino de menor resistencia, la lógica lo que nos indica es que todo el aceite debería de irse acá. Ahora, no significa que el conducto de acá arriba esté vacío, simplemente nos indica que se va a llenar de aceite, y conforme se va incrementando la presión, porque la válvula ambas válvulas están bloqueadas, cada una se desbloquea a una presión diferente. Vamos a ver cómo a la hora que esta válvula abre, la línea principal ya no desarrolla más presión, porque va a estar desfogando toda la presión a través de ella, ¿sí? Entonces aquí le voy a conectar el embrague. Vean cómo, ¿sí? Pues aquí lo puse. Hay que mover esta de aquí de lado, lo voy a quitar momentáneamente, que ahí no nos iba a permitir ver se nos iba a quedar sobrepresurizado en la otra línea. Entonces vean cómo aquí ya la línea principal se queda con 80 bars, aquí lo vemos tanto en bars como en PSIs, básicamente 1150 PSIs. Y vean cómo en la parte de acá arriba, donde teníamos la válvula ajustada a 250 bares, tenemos pues, básicamente los 1160 PSIs, que son básicamente los 80 bars, ¿no? Como también podemos visualizarlo de otra manera, todo el flujo de la bomba se está siendo llevado, trasladado por la válvula
alivio que está ajustada a 80 bars y solamente está reteniendo la cantidad suficiente para mantener la presión a 80 bars. El resto lo está desechando. ¿Por qué? Porque de retener más aceite tendría que incrementar la presión, y aquí lo voy a hacer nuevamente. Voy a subirle la presión. Subió. Noten, conforme voy subiendo la presión, la cantidad de aceite aumenta o disminuye que se está desfogando. Aquí lo voy a dejar a 200, lo voy a subir a 260. Ups, perdón, 260. Vean cómo vemos que ahora está yéndose por acá. Momentáneamente notaron que la válvula esta de 260 bars seguía desfogando, simplemente por la velocidad de reacción del mismo resorte que tiene aquí, en lo que se va despresurizando, va desfogando el sistema, ¿no? Entonces aquí ya comprobamos eso. Ahora ya tenemos ese punto del camino del menor resistencia. Aquí, para cuestiones digamos, de ir replicando un sistema más real, vamos a dejar esta como válvula reguladora de presión. Esta es la que nos va a determinar a cuánto va a operar el sistema. Y para que tenga esa protección adicional el sistema, le voy a ajustar esta presión al 20% superior a esa válvula, esa presión de seguridad, de regulación, y que básicamente vendría siendo 150, el 20%, un 50 bars más. Entonces lo voy a ajustar a 300. Entonces, de alguna manera, esta válvula ya está ajustada como válvula de alivio para desfogar esos picos de presión, y esta nos va a estar ajustándose, la vamos a dejar ajustada a 250 como nuestra reguladora de presión. Vaya, para seguir utilizando todo, ¿no? Voy a darle un poquito, dejar un poquito más la vista para agregar algunos otros componentes. Y voy a mover aquí el elemento, y vamos a hacer el cuarto punto que habíamos enlistado como objetivo que íbamos a revisar el día de hoy. En la presentación inicial venía como punto 3, yo nomás me lo cambié un poquito el orden para que sea más sencillo para que fuera más progresivo, básicamente. Y básicamente lo que decía aquí este punto es que la velocidad del actuador depende del flujo. ¿Sí? Que era el tercer punto en el listado que nos hizo el favor de partirnos Jorge, y que yo aquí, por cuestiones de que sea un poquito más progresivo, voy a hacer con la válvula, lo cambié al punto número 4. Entonces, primero que nada, tengo que agregar un cilindro. Igual, noten por favor que no tengo que entrar siempre directamente a buscarlo en las diversas categorías. En el nombre de la categoría muchas veces se enlistan algunos de los más comunes, para que no tengamos que estar a cada una de las subcategorías para encontrar el que necesitamos, ¿no? Entonces yo aquí voy a tomar en la simulación, en la hoja de trabajo, perdón. Y lo que voy a hacer es que, para que sea más fácil visualizarlo, voy a cambiar algunos detalles. Y, el cilindro, ahorita lo voy a poner, va a ser 6 veces más largo. Eso que acabo de hacer es simplemente para estirar el cilindro y que sea más fácil de visualizar su efecto. No cambió, el cilindro era de 500 milímetros de carrera. La distancia que tiene es exactamente la misma, simplemente visualmente lo hacemos más largo para disfrutar de alguna manera más fácil lo que visualmente nos va a ilustrar el cilindro, ¿no? Entonces, agregué mi cilindro, y para controlarlo voy a agregar aquí mi válvula direccional. Igual ya vienen algunas ya predeterminadas, y las puedo reconfigurar a mi gusto.
o de acuerdo a alguna, ya tengamos ahí en la disponible, ¿no? Aquí voy a conectar nuestra válvula y voy a hacer aquí la conexión directamente hacia uno de los puertos de tanque que tengo ahí disponibles. Noten, por favor, aquí le voy a hacer un acercamiento más a detalle de la, como a la hora que conecté en automático, me pone estos brincos de línea para ayudarnos a indicar que no hay unión entre este conducto y el que acabo de hacer, sino que son conductos completamente independientes. En contraste de acá, donde aquí sí se muestra ese punto negro, donde sí nos indica que efectivamente ahí sí hay una unión de esos conductos, ¿sí? Entonces, aquí voy a compactarlo un poquito más para que se vea más delgado, más compacto, perdón. Y voy a hacer la conexión de los elementos de los puertos A y B del cilindro, conectarlos a la válvula direccional. Y en este caso estamos utilizando una electroválvula. Sin embargo, no es necesario tener los instrumentos de todo el control eléctrico para controlarlo. Sí puedo aquí en este mismo diagrama generar el control eléctrico, ya sea el americano o el europeo, o controlarlo con ladder de Allen Bradley o con lo que sea para que se mueva, pero digamos de alguna manera, si a mí me interesa nada más hablar de la parte hidráulica, no necesito meterme en esa complejidad para poder mostrar la operación del cilindro, simplemente lo agrego y con solo darle clic a cada una de las posiciones, podemos darle el movimiento, ¿no? Nomás dándole clic y ya no tengo que programar el control eléctrico de todo esto, ¿no? Entonces, aquí también voy a hacer una pequeña configuración de la misma para permitirnos estar controlando el flujo, también moviendo solamente la válvula. Voy a convertir esta válvula direccional básicamente de conmutación, lo voy a cambiar a que sea una válvula proporcional. Entonces aquí en el menú de aquí dentro de la válvula de configuración en especificaciones técnicas, en donde dice tipo de válvula, le cambio de on-off a proporcional y en automático se convierte en proporcional. Ahora, para moverla proporcionalmente, lo que voy a hacer, puedo hacer varias cosas. Puedo generar el control eléctrico de igual manera como habíamos comentado anteriormente, o también puedo utilizar esta palanca de control, este joystick, para mover directamente con este joystick la válvula, o el software tiene esta opción de bloques de diagrama de secuencia, donde me permite hacer la programación del movimiento de las válvulas sin necesidad de programarlas. Yo la puedo generar control booleano, o también lo puedo generar con estas variables de simulación básicamente analógicas, entonces la puedo generar a través de esto, ¿sí? ¿Sí? Yo lo puedo generar a través de esto y básicamente solamente voy agregando aquí puntos y puedo generar, por ejemplo, aquí mi tiempo de rampa y demás, sin necesidad de meterme a toda la parte del control eléctrico que necesitaríamos para echar a andar esta válvula proporcional, ¿sí? Se puede hacer ahorita por cuestiones del tiempo y para enfocarnos principalmente a la parte hidráulica. Voy a generarlo con este joystick. Aquí en este joystick, ya que lo tengo conectado, bueno, en la hoja de trabajo, lo único que tengo que hacer es decirle a dónde va a estar conectado y qué va a estar controlando. Entonces aquí selecciono mi válvula proporcional, selecciono mi solenoide, ¿sí? Ups. Ahí está mi solenoide. Ah, perdón. Ahí está. Y me voy a la parte de asignación de variable. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar
voy a expandir aquí un poquito la descripción. Vienen los dos tipos de señales, la on-off y la proporcional. Voy a seleccionar la proporcional. Y de acá de este lado, del lado derecho, están todas las variables a las cuales puedo conectar. En este caso, el joystick tiene dos variables que empiezan con la letra J. ¿Sí? Y si le pongo aquí la J, ¿sí? Lo puedo buscar aquí de este listo. Aquí está JYX y JYY. Entonces aquí voy a seleccionar el X y le voy a dar este botoncito para asignar la variable. Y ya que lo tengo, vamos a ver cómo con voy a apagar estos instrumentos de medida, cómo a la hora que lo desplazo la válvula, desplazo el joystick con este controlador. Noten por favor que se está desplazando la válvula. Déjenme hago un acercamiento un poquito más detallado. ¿Sí? Ahorita pues básicamente tenemos que el sistema, la válvula se está moviendo conforme a lo que le muevo aquí en el joystick en X básicamente, o de igual forma le puedo asignar el número y se mueve a ese valor, ¿no? Ahora sí voy a conectar el embrague y vean cómo ahorita tenemos una señal de 5, de 0, en este caso de 0 a 10, y se movió el cilindro. Y si le muevo hacia la otra dirección, ¿sí? Vemos cómo el cilindro regresa, o sea, tenemos positivo avanza, negativo regresa, pero lo que no estamos pudiendo ilustrar todavía es cómo dependiendo del flujo, vamos a encontrar que el sistema, que el cilindro se va a mover más rápido o más lento, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí otro elemento de medición. Le voy a dar clic aquí al cilindro y voy a poner este medidor y le voy a seleccionar. Vienen varios. Aquí en este caso como lo que nos interesa es la velocidad, voy a seleccionar velocidad lineal y puedo agregar múltiples, no tiene que ser uno. En este caso, pues fue en centímetros por metro por segundo. Puedo cambiarle la unidad, voy a ponerle milímetros por segundo, por ejemplo, para tener dos unidades ahí metidas y que nos dé una mejor resolución de alguna manera la medición, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle, tenemos 250 bars, aquí vemos cómo está llegando cierta proporción del flujo hacia acá, es la parte de arriba. ¿Sí? Aquí tenemos ¿sí? Ya vemos aquí cómo se ve la velocidad. Va un poquito lento por la cuestión del flujo que está llegando. Le voy a abrir un poquito más el cilindro, la válvula, perdón. Y lo voy a regresar. Déjenmelo, lo regreso rápidamente. Y le voy a poner aquí, básicamente, 10. ¿Sí? 10 para que avance, ¿no? Ahorita veíamos que apenas se alcanzaba a registrar ¿sí? Ahí se alcanza a ver 6 centímetros, 62 milímetros por segundo. Le voy a cambiar aquí vamos a regresar nuevamente. Y lo voy a cambiar ahora no a 10, sino que a 6. Habíamos visto 62 milímetros. Voy a cambiarle a 7 y para que veamos. Aquí está básicamente completamente abierto. Voy a cerrar un poquito. Ahí está, miren, en 4 va a 42. ¿Sí? La razón por la cual el 7 que vimos, ahorita déjenmelo, regreso nuevamente a este otro, lo regreso al centro, regreso el cilindro. La razón por la cual tanto a 7 como a 10 teníamos la misma velocidad es que el tamaño de apertura por el aceite que estamos suministrando el cilindro no hace diferencia en qué tan abierto
me da la misma velocidad porque básicamente el aceite puede pasar de la misma forma con las dos aperturas, ¿no? Eso es lo que estábamos ilustrando ahí, ¿sí? Entonces ahí ya se cumple ese otro punto. Ahorita voy a adelantar, a continuar con el siguiente punto que teníamos ahí pendiente de atender, que dice que es cuando el fluido se desplaza a través de los conductos, se va a generar calor. Entonces, voy a agregar aquí ese punto, ya estamos llegando básicamente a nuestra recta final. Entonces aquí le vamos a poner que el flujo debe de generar calor. Flujo, líneas, genera calor. Entonces una de las funciones más increíbles que trae el software, que nos permite básicamente agregar esta simulación de la generación del calor y el cambio de viscosidad que tiene el sistema. Para demostrar ello, voy a poner aquí en mi simulación, en mi hoja de trabajo, voy a agregar un termómetro. Ahorita ya lo teníamos por ahí activo, pero voy a agregarlo fijo. Voy a agregar aquí el termómetro. Lo voy a conectar en el tanque. Ahí está. Y lo que voy a hacer adicionalmente es que voy a agregar aquí voy a activar en la parte de propiedades del proyecto la parte de la simulación térmica. Entonces la palomeo aquí y ahora sí el flujo no solamente va a estar generando presión, sino también va a estar generando calor conforme se mueve a través de las diferentes, que cruzan las válvulas, sale la bomba, fluye a través de los diferentes conductos. Y de alguna manera, pues también lo que estamos diciendo de forma paralela a todo esto es que vamos a estar modificando la viscosidad del aceite. En este caso voy a cambiar también el aceite, ya por default se selecciona de grado 32, voy a seleccionar de grado 46, lo voy a palomear. Y voy a agregar aquí, ya que lo tengo, voy a correr la simulación. Y voy a agregar aquí el termómetro nomás para que tengamos, vean, ahorita está a 25 grados centígrados. Y ahorita que comience a andar la simulación, vean cómo en automático estamos viendo cómo está subiendo la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la bomba está trabajando, estamos recirculando el aceite hacia tanque, y pues no tenemos un enfriador aquí un intercambiador de calor en el sistema hidráulico, ¿no? Entonces, aquí podemos venir a colocar este termómetro en cualquier lugar. Le puedo igual cambiar las unidades, igual para lo que decíamos. En todos lados lo puedo conectar. En estos que ya se vaciaron, pues el conducto, el aceite ya no tiene temperatura, pero igual aquí lo podemos ir a conectar a cualquier parte, acá la salida de la bomba, etcétera, etcétera. Y vemos cómo esa temperatura se está cambiante. Y también puedo observar, voy a agregar aquí un instrumento de medida y voy a ver cómo está cambiando la viscosidad, ¿no? Aquí puse un instrumento para no medir solamente presión, sino que también estemos viendo viscosidad. Y vemos cómo conforme nos acercamos a los 40 grados centígrados, voy a poner aquí pausa en la simulación, tenemos básicamente la viscosidad del sistema, ¿no? Que es los 46 centistokes de viscosidad, ¿no? Y si seguimos permitiendo que la temperatura incremente, vemos cómo esta viscosidad va cambiando y pues no tengo que decirlo de otra manera más que si estamos viendo que nuestra viscosidad está cambiando, la otra cosa que también va a ir cambiando conforme este aceite se va a calentar, pues es la temperatura, la velocidad del cilindro, ¿no? ¿Sí? Estos elementos a veces es o solamente que tengas una máquina y la estés operando para visualizarla, es que vas a encontrar estos
que vas a poder mostrar estos efectos a los alumnos o mostrarlos a alguien que le estás tratando de enseñar estos principios, ¿no? Ya por último, voy a hacer algo adicional. Ya estuvimos trabajando con todo esto. Voy a hacer el último punto, que es la parte de la cavitación. ¿Sí? En este caso, lo que voy a hacer es que voy a agregar una carga al cilindro. Para ello, me voy aquí en los datos. Para agregar esa carga, tengo que hacer dos cosas. Uno, tengo que reorientar el cilindro, pero no gráficamente, sino aquí en su configuración, para que nos afecte, para que la gravedad nos jale la carga. Tenemos que darle una orientación de menos 90 grados. Y aquí, nuevamente lo voy a poner aquí para que se despliegue en la hoja de trabajo. Y le voy a agregar una carga externa. En este caso, le voy a agregar una carga externa de 500 kilogramos. Le doy Enter. Le pongo aquí la palomita para que me los visualice. Y aunque el cilindro aquí está horizontal, el efecto de la carga con respecto a la gravedad ya lo generamos. Sin embargo, pues ahora sí voy a eliminar algunas cosas. También es posible eliminarlas, no se quedan ahí ancladas en la hoja de trabajo. Y la voy a reorientar nomás para que sea visualmente más congruente con lo que estamos tratando de mostrar. Voy a poner esto un poquito más abajo. Conectamos acá, conectamos acá. ¿Sí? Y para que sea más visualmente, les digo, más visualmente congruente, voy a agregar aquí un polígono, por llamarlo de alguna manera, para representar que hay una carga conectada aquí al cilindro. Ups, perdón, no se unió bien. Ahí está, ahora sí. Ahora, si nomás lo pongo así, el modelo no va, por poner la cajita ahí, no mágicamente se va a estar moviendo la cajita con él. O sea, se le puede configurar que el movimiento de sea conforme a de una manera muy rápida y muy sencilla. Le damos doble clic a la figura. Nos vamos aquí a donde dice traslación. Le damos animación de traslación. Y lo que tenemos que hacer es decirle, ok, ¿cómo se va a trasladar? ¿En X o en Y? En este caso es en Y. Y lo que vamos a seleccionar para que se mueva es, o conforme a qué, es la posición del cilindro, ¿no? Entonces aquí lo selecciono y le doy clic a para que se una. Entonces de alguna manera va a estar monitoreada una con respecto a otra. Y esta es básicamente la escala del movimiento de uno con respecto al otro. ¿Sí? Le pongo palomita para que se grabe y se apliquen los cambios. Y después de eso, lo que voy a hacer es que lo voy a rellenar. ¿Sí? Y le voy a poner aquí un color, ¿no? ¿Ok? Entonces ya con eso hicimos dos cosas. Tenemos básicamente, le conectamos la carga gráficamente y se la agregamos técnicamente. Entonces, aquí de alguna manera, una de las cosas que vamos a ver en el momento que le ponga la simulación es que como tenemos la carga y el sistema está vacío, pues vamos a tener presiones que antes no estaban ahí contempladas, ¿no? Y a la hora que yo prenda el embrague, vamos a ver, déjeme agrego aquí un par de manómetros para que lo podamos estar viendo. Voy a poner presión. Presión en bar y presión en 6, para que podamos ver los dos. ¿Sí? Y ahí, en este caso, para que no esté todo amontonado ahí, lo voy a poner acá abajo. A medir la presión del lado del émbolo, presión en PSI nuevamente, y uno más, presión en bars. Que tengamos ambas, ¿no? Si dejan, podemos poner en cualquier cantidad de unidades.
Entonces ahora sí, ya tenemos el sistema, voy a desplazar la válvula y vamos a notar que a la hora que lo estamos desplazando, vemos que hay una condición de vacío. Una condición de vacío, aquí el valor de escala me falló ahí un poquito, voy a cambiarlo. Como está multiplicado por 6, vamos a multiplicarlo por 6. Si no, para no batallarle, le cambiamos al otro, ¿no? Vean aquí como en reposo, como tenemos la carga suspendida, nos está generando una contrapresión de succión en la parte de arriba y de ahí el color rosa, fuchsia, y también en la parte de abajo, como tenemos esa pequeña presión ahí, ¿no? Entonces, a la hora que desplazo la válvula, vemos que se mueva más fácilmente. Ahí ya se mueve mejor se mueve un poquito más rápido el otro. Pero bueno, este lo podemos solucionar fácilmente. 10 sí, me acuerdo que era correctamente el cilindro, entonces, a la derecha. Ups. Ahí se conectó. Conecto este aquí. Le agrego nuevamente el ángulo de menos 90. Y la carga de 500 kilogramos. Y me iba pusimos esto, ya está el cilindro configurado, ya nomás nos falta este acá, como lo eliminamos, vamos a poner otra vez la asociación, el desfase en X de la posición, y le ponemos 10. 10. Ups. Le piqué F1. 10. 10. Muy bien. Debe de arrancar correctamente. Damos el embrague, desplazamos. Ahora sí se está moviendo conforme al otro, sube y baja. Y tenemos la parte de cavitación, y ya para básicamente cerrar, aquí lo podemos ver como la carga suspendida no está generando esa cavitación, pero lo más interesante es también mostrar no solamente que podemos simular la cavitación, sino también enseñar cómo eliminarla, y aquí para ello me voy a ir a las válvulas de presión y voy a utilizar las válvulas de control de movimiento, una de contrabalance, aquí la tenemos. Me gusta más cómo se representa esta de acá. ¿Sí? Aquí está. Y en este caso la vamos a ajustar básicamente a eliminar el efecto de cavitación. Vamos a ver si ya con esa presión la vamos a poder eliminar. Dejan ahora sí, ya cuando está descendiendo ahora, en ambas líneas ya hay presión. Está un poquito sobresaturado ahí vamos a darle un poquito más de velocidad. Pero vean, inclusive con la válvula completamente abierta, ya no hay cavitación. ¿Por qué? Porque ya pusimos la válvula de contrabalance y ya puede hacer el movimiento el cilindro conforme a lo que nosotros le estamos pidiendo y no conforme a lo que quiere hacer la carga, ¿no? Y pues básicamente sería todo de mi parte. Ahora sí, veo que estoy viendo que había muchísimas preguntas ahí, comentarios en el chat. Le cedo el control ahora a Jorge, pues para ir viendo qué cosas podemos ir haciendo. ¿Qué preguntas surgieron? Bien, Jaime, entonces muchas gracias por tu presentación. Vamos a dar lectura de las preguntas que están en el chat y los invito, pues si alguien quiere pedir la palabra a través de levantar la manito en la aplicación, y vamos a dar igual acceso luego al micrófono. Entonces vamos a leer algunas de las preguntas que no hemos respondido. La primera de Alexandro Gómez dice: cuando menciona que la bomba no genera presión, ¿se refiere a la presión estática
porque sí existe presión dinámica. Exactamente, realmente, por ejemplo, en el caso realmente presión dinámica no hay, la presión es un término 100% hidrostático. Realmente si queremos verlo en cuestión dinámica y de estática, tendríamos que referirnos a la fuerza. Efectivamente, la bomba no genera presión, pero no significa que si a la hora que tenemos la bomba prendida, y voy a regresar aquí rápidamente al diagrama, voy a hacer rápidamente una conexión adicional, aquí de regreso al depósito. Esto no significa que si este conducto estuviera abierto, que estoy retornando a tanque, si yo lo abro, no significa que si yo le pongo la mano, no va a tener, no tiene fuerza esa línea, sino simplemente que la presión hidrostática dentro de la línea pues no existe, porque la presión como tal surge hasta que yo le pongo una resistencia. Fuerza sí lleva, pero es una fuerza dinámica, no una fuerza hidrostática. Como está abierto el conducto y hay flujo, no hay condición hidrostática en el sistema. Bien, Jaime. La siguiente pregunta, ¿es posible cambiar las posiciones de la válvula? Por ejemplo, en una válvula 4 vías, 3 posiciones. Claro que sí. Una de las cosas que podemos hacer aquí con la simulación, con el software es que si me voy a ir donde lo convertí a proporcional, si yo le doy doble clic aquí a la posición, yo puedo seleccionar la que yo quiera. ¿Sí? Aquí vienen un montón. ¿Sí? Y puedo seleccionarla aunque no exista en el mercado, o sea, puedo construir la que yo quiera. ¿Sí? También puedo cambiar aquí los números de puertos y número de posiciones. ¿Sí? Ups, ahí va, perdón. 6 puertos y puedo cambiar igual que cuál va a ser la posición inicial. Puedo agregarle el número de posiciones que yo quiera, etcétera, etcétera. O sea, puedo hacer lo que yo quiera. Cada una, dependiendo de la configuración de cuántos puertos y posiciones tengamos, es las opciones de direccionamiento que me va a dar. ¿Sí? ¿Sí? Espero que eso haya atendido la pregunta. Bien, la siguiente pregunta, ¿se pueden simular fallas por una mala operación o diseño del circuito, por ejemplo, temperatura? Efectivamente, aquí podemos hacer varias cosas en cuestión de las fallas. Aquí, por ejemplo, una de a mí como me gusta hacerlo, por ejemplo, especialmente cuando estoy dando algún entrenamiento, es que lo hago previo a estar ahí con las personas y, por ejemplo, vamos a hacer el caso, nomás para mostrarlo, voy a poner aquí uno de los que más me gusta poner, es el filtro, por ejemplo. Pongo un filtro en la línea de retorno y quito el puente. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, en los elementos. Yo puedo seleccionar alguna falla o crear una falla en él. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo en el filtro que haya ya sea o un puerto o que se esté saturando. Puedo simular la saturación del filtro y qué efectos me tendría en cuestión de operación del sistema, o por ejemplo en el caso de que estuviera completamente bloqueado. ¿Sí? Y aquí voy a seleccionar que el puerto de bloqueo, que se bloquea en la parte de arriba, o sea, básicamente que ya no está entrando más aceite, ¿no? Aquí en este caso le pongo ahí, le pongo lo activo, y una vez que lo activo, tengo que, bueno, más bien que lo creo, lo tengo que declarar y lo tengo que activar para que para que tome efecto la falla en el sistema. ¿Sí? Entonces, aquí en ese caso, a la hora que esté trabajando el sistema, ¿sí? Conecto el embrague nuevamente. Noten, por favor, que como el filtro está tapado,
pues tenemos condiciones diferentes de operación, ¿no? Bien, la Ahí lo siguiente vemos, era pregunta. una condición que no veíamos. Y yo puedo decir, bueno, oigan, ¿y dónde, qué creen que sea la falla? Bueno, aquí tengo la herramienta de reparación. Y si la activo y selecciono el componente que está fallando, aquí podemos habilitarlo y ya se liberó el filtro. Aquí lo recomendado es, por ejemplo, especialmente si estás tratando de enseñar técnicas de diagnóstico, es agregar, por eso tiene tantas opciones de que no solamente lo declaras, sino que también lo activas para ayudarte a generar varios y que a la hora que tú estás mostrando estas fallas, tú seleccionas nada más cuál quieres que sea la que realmente está haciendo el efecto, o sea, que no sea nada más, le atiné al componente adecuado, sino que a la hora que la estás, que activan, que seleccionan correctamente el componente, y por ejemplo, pues que no es nada más una sola opción en la que están viendo, sino que tienen que de alguna manera razonar un poquito más de cuál sería la más adecuada. Y pues obviamente solo que le actives la correcta es que te darías cuenta que que seleccionaste la adecuada. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar una que no era y vamos a ver que no, como no es la que lo está generando, pues no la seleccionas y no se repara. Muy bien. Bien, vamos a dar acceso al micrófono y ahora continuamos con las preguntas. Está levantando la mano David Felipe García. Si me escucha, entonces ya tiene acceso al micrófono para que pueda hacer su pregunta. David Felipe García, ¿nos escucha? Bueno, parece que no nos está escuchando. Bueno, vamos a proceder entonces con la siguiente pregunta del chat. Bien. La siguiente pregunta, bueno, alguien estaba indicando si podía agregar una válvula de contrabalance. Efectivamente, cuando se habló de cavitación, ahí está viendo en la pantalla que pues, ya se agregó esta válvula y está disponible. Sí, así es. La siguiente pregunta, ¿cómo se puede visualizar los efectos de cavitación, tales como vibración, ruido, erosión, componentes de la bomba? Pues bueno, ahí esa parte, pues básicamente la erosión y el desgaste, pues no las vamos a poder ilustrar, pero lo que sí podemos ver, pues ahí lo vemos en la parte de la medición. Otra forma de verla, digamos, sin tener que verlo, a veces por las mismas características del sistema, no nos permite verlo fácilmente, un medidor de este tipo, o por ejemplo, como el que tenemos acá del medidor de flujo. Una de las cosas que conviene hacer es utilizar el graficador que viene integrado dentro de la herramienta, y para ello tomé el componente y lo arrastré hacia aquí, hacia el graficador, y aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar seleccionar aquí la presión del lado del émbolo. Ups. Y a la hora que corro la simulación y empiezo a graficar, perdón, está anclado aquí ahí está. ¿Sí? Ahí vemos cómo se comporta la presión, aquí esta también la puedo hacer más grande o más pequeña. Y puedo pedir que autoajuste los ejes para que siempre nos permita visualizar la curva. Entonces aquí, por ejemplo, voy a cambiar voy a mover de nuevo, ahí se está moviendo, voy a igual autoajustar los ejes de aquí y voy a cambiarle aquí le voy a poner una presión muy pequeña para que parezca que está básicamente completamente libre, para que aquí sí cavite. Y aquí vemos el efecto. ¿Sí?
En cuestión de erosión no lo veríamos, en cuestión de presiones y de temperatura, pues aquí la parte de la simulación esa térmica, pues sí nos lo va a permitir ver. De igual manera puedo graficar también la parte de la temperatura y vemos cómo va a ir cambiando todo eso. Bien, Jaime. La siguiente pregunta, ¿cuándo usar una double check pilotada o cuándo usar una contrabalance, una válvula de contrabalance? Pues son motivos completamente distintos realmente. Por ejemplo, déjame apago aquí. La válvula de contrabalance, vaya, el propósito de ella es eliminar la cavitación, y garantizar que en una desconexión de una, voy a eliminar estas también, en la eliminación de una, vamos a suponer que tengamos, esto fuera una prensa, por ejemplo, que en el caso que yo esté haciendo una reparación y quite alguno de los bloques, ¿sí? Ya sea que desconecte la válvula direccional, que garantice que esta carga que puede estar suspendida no se caiga, ¿sí? Sin embargo, las válvulas direccionales convencionales, ya sea bueno, no sé las proporcionales, pero vamos a hablar, por ejemplo, de las válvulas normales de correderas, por ejemplo, ¿sí? La normalita, ¿no? Estas válvulas, todas, aunque aparezca aquí el elemento bloqueado en su posición de reposo, estas válvulas tienen fugas internas. Entonces, si yo necesito que el cilindro se mantenga bloqueado, o sea, que no se mueva, ¿sí? Lo que pasaría es que si nomás tengo esta válvula, la presión que hay, por ejemplo, en estas dos líneas, se perderían hacia tanque porque tienen las líneas, porque la válvula esta tiene fugas internas. Entonces, ahí lo que es digamos, tratando de atender la pregunta, ¿cuándo utilizaría las válvulas check piloteadas? ¿Sí? Que serían básicamente esta. Y voy a agregar, bueno, me gusta más esta otra. Perdón, pero la de sin estándar parece que está más, se presta más a conectarla fácilmente. Estas las utilizarías no solamente para no sería para evitar la cavitación, sino sería para evitar que los conductos ¿sí? Que estos conductos, déjeme aquí lo voy a modificar rápidamente. Okay. No le estoy atinando al componente, ahí está. Sino para evitar que estos conductos que están en la parte de arriba se vacíen. ¿Sí? Voy a cambiar aquí la función para que sea como piloteada. Y es más, voy a aprovechar ahorita son pues líneas con ángulo recto. Aquí en la parte de enlace directo puedo poner los enlaces con un ángulo sin necesidad de hacer gran cosa. ¿Sí? Entonces sería la respuesta, o sea, la contrabalance te ayudaría a que esas cargas suspendidas no te estén generando cavitación y las válvulas piloteadas te ayudarían a eliminar las fugas internas de las válvulas direccionales, ¿sí? Las únicas válvulas direccionales que garantizan no tener fugas son aquellas, voy a aprovechar como que regresando a aquella pregunta que hicieron anteriormente, son cuando la válvula direccional dentro de sus posiciones tiene integrada, que me voy acá están, tiene integrada
válvula check. ¿Sí? En ese caso, esas válvulas, si tu válvula direccional es de este tipo, ya no necesitarías las válvulas. Ah, perdón, le di un clic de más al software. Mil disculpas. Básicamente esa sería la diferencia. Nomás como nota precautoria, las válvulas direccionales con checks integradas son muchísimo más caras y el tiempo de entrega ni se diga, ¿eh? O sea, y otro de los efectos negativos de ese tipo de válvulas, sí, le puse cerrar lo que no tenía que cerrar y se canceló y todo. Es que generan picos de presión más intensos, porque a la hora que cierras la válvula, como inmediatamente en cuanto la empiezas a cerrar, bloquea el flujo, te empieza a generar picos de presión bien pronunciados. Entonces, de alguna manera, no están buenas esas tipos de válvulas. Por eso, lo común es tener estas válvulas check piloteadas. Disponibilidad, precio y también de alguna manera la intensidad de la válvula. Bien, Jaime, vamos a hacer la siguiente pregunta para avanzar. Entonces, alguien pregunta, ¿qué margen de error tiene la simulación en un sistema hidráulico? Hijo, realmente pues es en la calidad de la información. Por ejemplo, aquí realmente yo no me puse a modificar gran cosa. Una cosa que usualmente que se recomienda hacer, por ejemplo, para que tenga una mejor precisión es, por ejemplo, en el caso de las bombas. Perdón, ahí está. Estaba ahí como que tardando un poquito. Activar, perdón, ¿dónde está? Podemos utilizar las curvas de operación. Ahorita déjenme les muestro aquí en cuestión de las bombas. Déjenme selecciono. Curvas de eficiencia. Perdón, aquí la tengo que. Factor de porcentaje. Ok, sí, aquí estaba, perdón. Por eso no estaban activándose. Curvas de eficiencia. Aquí puede que se utilice una curva de eficiencia, o la otra mejor cosa es para que sea mucho más representativo y no tener que pasar mucho tiempo aquí configurando las válvulas. La licencia, cuando tienes el mantenimiento activo, cuenta, tiene uno acceso a la biblioteca de los fabricantes de hidráulica. Entonces, aquí en el catálogo de fabricantes, pues en lugar de estar utilizando válvulas X, Y o Z, pues utilizas una de alguna marca en específico. O sea, aquí vienen cargadas las de Bosch, en cuestión de hidráulica, por ejemplo, vienen las Danfoss, vienen las Eaton, vienen también las Parker, y de alguna manera eso pues garantiza que tengas una representación básicamente idéntica del sistema. En general, pues, sin hacer gran cosa, puedes estar dentro de un rango bastante aceptable. Yo he visto que en el rango del 10%, básicamente. Bien, la siguiente pregunta dice, en neumática, cuando regulamos el caudal, existe caídas de presión por la ley de continuidad. En hidráulica tendría el mismo efecto, o sea, tendría que tener cuidado con las caídas de presión al regular el caudal. Claro que sí, a final de cuentas es un fluido. Todas estas tienen una pequeña caída de presión a través del flujo a través de los componentes. Bien. Y obviamente las líneas. No más que por las presiones que manejamos en hidráulica, usualmente esas caídas tienden a ser un poquito más despreciables de alguna manera.
Listo. La siguiente pregunta, ¿es posible separar los dominios de los fluidos en el momento de diseñar diferentes sistemas? Es decir, un sistema con varios fluidos, ¿cómo pueden Claro que distinguirse sí. en el O sea, momento? aquí bueno, ahí sería cuestión de generar, aquí, por ejemplo, de entrada puedes combinar aceite y aire, por ejemplo. Aquí puedes tener tu componente hidráulico y tu componente neumático. Es posible configurar múltiples fluidos, ¿sí? Aquí está en el administrador de fluidos. Viene no solamente en cuestión de aceites, también viene, por ejemplo, ¿dónde está? Water. Bueno, hasta abajo. Bueno. Válgame Dios, ¿dónde se me fue el agua? Agua. Lo estaba buscando en inglés, perdón. Sí. Pero dentro de la misma hoja, realmente no tendría, no sería posible, sería cuestión de abrir otra hoja. No Aquí se para trabaja ello sin otro tendría uno circuito. que abrir una hoja Jaime, del administrador de proyectos, otra hoja de aquí de agregar proyecto nuevo, diagrama estándar. Sí, aquí ya lo agrega una otra hoja y ya tienes. ya, ahí para complementar la respuesta, no sé si Jaime puedes ir a edición, creo que es ahí en edición. Si tú ves ahí instalaciones hidráulicas, ahí vemos el circuito 1.1. Si tú das ahí instalaciones hidráulicas en el primero, yo puedo, incluso en la misma hoja, en el mismo documento, yo puedo generar diferentes instalaciones hidráulicas. Entonces yo puedo tener una con un tipo de aceite, otra con otro tipo de aceite o una instalación de refrigeración dentro del mismo circuito porque es una línea diferente. ¿Sí? Entonces, un circuito separado, un circuito independiente, pero dentro de la misma hoja de trabajo con otro fluido. Es posible a partir de Sí, esta por ejemplo, opción. que aquí todo lo que dé en la capa 1.1, si la cambio aquí a la capa 1.2, ya puedo generar Claro, otro ya tipo tienes de otro tipo de fluido. fluido. Exacto. Entonces, sí es posible. Eh, la siguiente pregunta, ¿puede obtener el circuito electrohidráulico de un circuito o tengo que diseñarlo también? No, ahí como vimos, realmente no necesitas tener la parte eléctrica para que opere, pero sí lo puedes combinar aquí también. Aquí para ello, pues, no voy a entrar a detalle a armarlo, pero puedo entrar aquí a los diferentes elementos de control eléctrico, ¿sí? Y a partir de esto crear mi diagrama de control. Bien, aquí hay dos preguntas, están asociadas al mismo. Para hacer control en Automation Studio, alguien pregunta qué hay acerca de los PID y otra persona acerca del GraphSet. Entonces, igual, para hacer control en Automation Studio, para controlar las válvulas, las electroválvulas, eso lo podemos hacer a través de GraphSet, a través de un ladder, a través de una herramientas pues, de matemáticas, el diagrama de bloques, a través del joystick, como lo hizo Jaime en la presentación, a través del diagrama de secuencias. ¿Sí? Entonces hay A través diferentes de aquí de los opciones. bloques. Hay diferentes opciones para hacer el control dependiendo del nivel a que se quiera llegar. Es posible hacerlo. Sí. Bien, con respecto a, alguien pregunta la diferencia entre la versión profesional y la versión educacional. Con respecto, esa la voy a responder yo, con respecto a lo que es el alcance, la versión educacional tiene limitaciones en la cantidad de componentes, sobre todo, en el tamaño de los proyectos, ¿sí? Se incluyen las mismas bibliotecas, la mayor parte de herramientas, pero la mayor diferencia es en el tamaño de los proyectos. Un proyecto para educación pues no requiere una cantidad de componentes extrema, y de ahí esa diferencia. Bien, otra Muy bien. pregunta. Un instructor de Senati nos pregunta si hay licencias para estudiantes. Para el caso de los usuarios que cuenten ya con el Software Automation Studio, que tienen un programa de mantenimiento anual vigente o activo, en este momento, pues incluso de crisis donde no se puede asistir a las aulas, Automation permite la conexión WAN, que es el acceso a distancia. Entonces,
las licencias las pueden utilizar los estudiantes y profesores desde la casa, sin tener que acceder a los laboratorios de la institución. Es posible hacer esa configuración en la licencia de Automation Studio. La siguiente pregunta, ¿cuáles serían las caídas de presión admisibles en un sistema hidráulico? Admisibles las que te permiten hacer el trabajo de acá en tu cilindro, ¿no? Realmente las cargas las caídas de presión que vas a tener, tratando de responder la pregunta, serían las mínimas para que te dé un buen tamaño de bomba que puedas encontrar básicamente, porque de alguna manera eso es lo que te lo va a limitar. Si te descontrolas mucho con esas caídas de presión o principalmente que tienes demasiadas líneas o subcircuitos que han estado operando simultáneamente, eso es lo que te va a generar las mayores cantidades de caídas de presión, ¿no? El que estén varios consumidores o actuadores trabajando simultáneamente. Entonces, si tienes nada más uno, pues realmente pues, manteniendo líneas cortas, te va a llevar a la bomba más pequeña permitida. Si tienes múltiples cosas trabajando simultáneamente, pues realmente vas a tener que hacer cosas más interesantes para que trabajen y operen de forma que tengan buena repetibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto es admisible? Pues lo que estés dispuesto a pagar por la bomba, básicamente. Bien, aquí nos están solicitando la palabra el señor Pedro González Gaspar. Vamos a darle acceso al micrófono. Buenas, Pedro ¿me González. escuchan? Sí, Buenas, ¿me escuchan? escuchamos. Bueno, sí, mi interés es más que nada por la parte académica, porque yo lo necesito para enseñar en la universidad. Entonces, en la parte de lo que son componentes, yo antes había trabajado con este programa, pero en la versión libre que yo conseguí, el acceso a los componentes era muy limitado y la forma de cómo configurarlos también era muy limitado. Eso también se mantiene en la versión educativa, o sea, simplemente lo que yo puedo modificar, por ejemplo, en cambiar la electroválvula que sea de proporcional, la sea un off, eso se comienza a limitar. Ese tipo de cosas sí están bien limitadas en la versión educativa. No, no tiene limitación acá de lo mismo que puede configurar las posiciones de válvulas de la versión profesional, son las disponibles en la versión educacional. Así es, no Ahí tengo creo limitaciones en la forma. ¿Perdón? no, en absoluto. Ahí desgraciadamente creo que la versión a la que se refiere no hay versión libre del software. Esa es una versión no autorizada, vamos a decirlo de esa manera, que es la versión, creo que he visto que hay tan recientes como casi la 5.7 o la 5. Ahí sí pues vaya, por la limitación de lo que pudieron abrir a la hora que se generó esa versión no autorizada, es que se limita que pudieron, no alcanzaban a abrir todas las funciones, básicamente. Pero Ya, ya la y otra versión consulta, comprada es 100% configurable en todos los sentidos. ¿y es compatible con PLC Allen y Siemens? O sea, ¿se puede Para, interconectar con esos automáticos? Bueno, PLCs. para el día viernes tenemos Ok. conectividad OPC, Automation Studio con dispositivos externos. Automation Studio permite la conectividad OPC sin importar la marca del PLC. ¿Sí? Lo que nos importa es que el dispositivo el cual queremos conectar tenga ese tipo de conectividad. Entonces, no es para una marca específica. Ya, una consulta más, disculpe. ¿Y qué requisitos se necesita ¿cómo se dice? Para que sea en forma virtual o de forma remota, para la conexión de forma remota. Ya, pues, contar con la licencia de Automation Studio y tener un plan de mantenimiento activo, un plan anual que permite tener todas las actualizaciones del software y tener acceso a catálogos de fabricantes y tener acceso a esa configuración a distancia. Mm, ¿Sí? Y nosotros le damos la ya, ok, asesoría, muchas para los que gracias. están escuchando, les damos la asesoría para que hagan esa conexión y puedan usar el software desde la casa. Ah.
Ya, no hay problema. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno. Ahí básicamente de alguna manera ya también atendimos ahí la interrogante de ¿es compatible con el software de Allen Bradley o Siemens? Ahí con la conectividad OPC lo veremos ahí el viernes, ¿no? También preguntan que si puedo conectar el pilotaje que falta de la válvula de contrabalance. Claro que sí, aquí realmente lo importante es a dónde lo voy a conectar. Realmente la función que queremos se logra con eso. Aquí realmente pues, lo puedo conectar a donde yo quiera. Lo ideal sería, digamos que el efecto que veríamos es que como aquí ya sería un pilotaje adicional, ya son dos fuerzas que están actuando sobre la compuerta y se abriría básicamente más rápido. Es lo único que veríamos, pero aquí lo hago sin ningún problema. Realmente no me cuesta nada moverlo aquí la válvula. Y el embrague ya lo conecté. Ah, tengo este corto, perdón, déjeme. Bueno, aquí para no tenerme que salir lo voy a desconectar este. Ahí está. ¿Sí? Sí, aquí hay que seleccionar bien hacia dónde lo tenemos que conectar. No es la única válvula de contrabalance, esa fue la primerita que encontré. Realmente fue la única razón por la cual lo utilicé. Bien, aquí tenemos otra pregunta, Jaime. Vamos a dar paso y ya nos quedan como 3 preguntas y damos por terminada la actividad. Entonces dice, ¿cómo se trabaja la parametrización del amplificador proporcional en una válvula proporcional direccional para generar las rampas? No entiendo bien la pregunta, no sé si tú la entiendas, Jaime. Ahí está la parametrización. Bueno, ahí, es una pregunta bastante compleja. En la cuestión de las válvulas proporcionales, especialmente, por ejemplo, en el caso pues vaya, de las que traen la mayoría trae su amplificador o dependen de un amplificador para las señales. Realmente, para generar la parametrización del amplificador como tal, realmente no lo podríamos hacer. Porque realmente, aunque por ejemplo, inclusive en el catálogo de fabricantes viene, pues no tienes acceso a todas las configuraciones que trae la válvula. Lo que sí puedes hacer es replicar el comportamiento y a través de la válvula perdón, del diagrama de secuencias, generar el tiempo de rampa y la curva característica de ella. ¿Sí? Bien. La siguiente pregunta, mi inquietud va en el uso del referente del sensor unidireccional. En clases intenté demostrar el método de eliminación de señales permanentes mediante rodillo escamotable y el referente queda activo luego de pasar el accionamiento. Mi inquietud es que si este componente tiene problemas en el software. Sí, habría que revisar. Normalmente cuando vienen los accionamientos, ahí Jaime, si tú puedes ir a la válvula direccional y en los accionamientos de la válvula, sí, ahí se dimensiona el accionamiento y pues hay que tener en cuenta el tipo de accionamiento que se selecciona, si esto tiene que ir ligado a un contacto, ir ligado a otro Por componente ejemplo, para que... lo que entendí es que, bueno, déjeme, aquí voy a agarrar una que no sea, cambio no, que me agarro aquí una normal, están direccionales 4, una 4.2. Aquí en el tipo de accionamiento, me imagino que entendí lo del rodillo, ¿no? Aquí lo importante es que, por ejemplo, aquí lo voy a agregar, principalmente en el cuestión del rodillo, déjeme pongo acá el cilindro. Note en ambos casos, que pongo una suma aquí, es importante ver que, por ejemplo,
nota que al final del rodillo está este pequeño rombo, y al igual en el caso del cilindro, está este pequeño rombo. Si a la hora que estábamos haciendo la carrera, estos rombos no coinciden, es posible que no conmute la válvula. De igual manera, acá arriba es para el émbolo magnético, por ejemplo, el caso que tuviera algún sensor electromagnético ahí para hacer la conmutación. Ese sería lo que yo he visto muchas veces, lo que lo termina uno corrigiendo. Aquí en la pantalla, donde dice, ¿qué nomás? Puntos de contacto. Hijo, ¿dónde está esta cosa? Donde viene anclado, ¿dónde está? Ahí está, Ahorita puntos de contacto. no es tanto un movimiento libre, sino que como que está escalonado. Entonces, lo mejor es desactivar esa opción, nomás que como siempre lo tengo activado, nunca me acuerdo dónde desactivarlo. Ahí estaba Jaime en donde están lo pusiste ahorita. Sí, donde estaban todas las opciones de quitar la... No, allá en edición, sí, creo que es en edición, donde están las líneas, resaltar líneas y todo eso, allá estaba la opción visualización, tal vez. No, en visualización. Puntos de contacto, está ahí activo. Ah, aquí está, perdón. Entonces, aquí ya no, ese sigue haciéndolo, no, es... Válgame Dios. Barra de estado. Bueno, aquí no, mira, aquí están los puntos de ¿dónde estaban? Válgame Dios. Puntos de contacto es lo que estamos buscando. Eso se desactiva, pero el movimiento escalonado, válgame Dios, no me acuerdo dónde desactivarlo, le digo que... Ahorita ahí le hago llegar para ver dónde se le desactiva, y eso permite que se coloque más libremente el componente sobre la hoja, y ya puedes hacer coincidir estos puntos. Entonces, aquí teniendo las dos válvulas, suponiendo que quisiera poner uno al inicio de la carrera y el otro al final, esa sería una forma de primero ponerlas, y luego la otra sería para poderlas colocar más fácilmente. Aquí donde dice la parte de la porcentaje de, ¿dónde está el porcentaje de extensión? Aquí está. Lo pongo en el 100 y eso ya me permite hacerla, que la pueda colocar en la posición más precisa para ello. ¿Sí? Si se fija aquí, por la misma escalonado que tenemos, no coincide perfectamente uno contra otro. Entonces, sería deshabilitar eso, o la otra que esa podemos hacerla sin problema ahorita, es hacer el componente más grande o más pequeño, y eso de alguna manera nos permite, fíjese, ahí ya coincidió un poquito mejor. Igual, Jaime, que se conmute a la hora de que entra el cilindro, le pega. Si damos doble clic sobre el cilindro, igual hay un porcentaje de detección del sensor que se puede optimizar. Así no quede exactamente en la posición. Ahí está zona sensor abajo. Zona de sensor, aquí está. Exacto. Se puede jugar con ese valor. Así no quede montado sobre esta. Ahí se va a hacer la detección. Muy bien. Bien, aquí vamos con... hacerlo. Listo, aquí alguien pregunta, ¿el programa tiene la opción de manejar la densidad del aceite, agua, o es la densidad ideal? Sí. No entendí la pregunta. Sí, a ver, los valores que están predeterminados para el aceite y para el agua vienen de fichas técnicas con todas las características de los productos. No, claro, por supuesto. 100%. Aquí, déjenme, aquí pongo por ejemplo, el agua. Aquí vienen los valores, y también podemos agregar adicionales. ¿Sí? ¿Sí? Sí, todos estos son aceites comerciales. Sí, por ejemplo, este es de la marca Castrol.
Si tú ves ahí la ficha técnica, ahí se especifica todas las características técnicas del producto. Entonces depende de la ficha técnica que tenga. Esas son las características que yo cargo al simulador y esas son las que se tienen en cuenta en la simulación. Sí. Y si no Bien, viene alguno, pues aquí se puede agregarme. Aquí una aclaración, Jaime, de parte de Eddie Córdoba, que nos está precisando algunas de las preguntas que habían realizado alguien anteriormente con respecto a la caída de presión. Entonces dice, respecto a la caída de presión admisible, esta está asociada con la potencia del motor eléctrico que acciona la bomba. A más caída de presión se requiere más potencia del motor. La bomba es la misma, pero razonablemente esta caída de presión debería estar entre el 5 al 15% de la presión de operación. Entonces es una presión de operación, es una precisión. Sí, que habíamos dicho que básicamente era más o menos como el 10% lo que es admisible, ¿no? Bien, muchas gracias por el aporte a don Eddie Córdoba. Bien, con respecto a información técnica del software, aquí para los que tienen ya el software de Automation Studio disponible, en el icono de Automation Studio, arriba en el círculo al costado izquierdo, Jaime, si tú puedes decir, ahí Sí, se claro que sí. encuentra disponible, ahí pueden acceder al material si vamos a soporte, en la parte de soporte. Ahí pueden acceder a información técnica hidráulica y neumática, entonces ahí van a encontrar información técnica pues, del software, cómo utilizar el software en estas diferentes bibliotecas, o también al icono de interrogación, al símbolo de interrogación que aparece en el Automation Studio en el costado derecho de la pantalla. Sí, igual con F1 también van a, si se ubican en cada componente con F1, cada componente trae información específica del componente. Cuando yo tengo una válvula y tengo varios puertos de conexión, con F1 sobre el componente, o ahí como está dando Jaime también, ahí yo puedo tener más información acerca de cada componente. Bien. Muy bien. Alguien pregunta, Carlos Tapia, ¿es posible crear subsistemas para trabajar de una mejor forma en proyectos más grandes? Sí, claro que sí. Aquí con la parte que les decía de agregar aquí una nueva hoja, aquí se le puede ir agregando, por ejemplo, la parte de que esté separada de la parte del suministro eléctrico, la parte del diagrama de escalera, o otras partes del mismo diagrama para que te quede todo en una sola, para que no te esté todo amontonado en una sola hoja. Bien, aquí como sugerencias, Pedro León Simanca nos indica otra charla interesante, trabajar con las curvas características de las bombas y con la caída de presión en los conductos de las válvulas. Esto está disponible en el software, ya lo vimos anteriormente. Obviamente hay mucho tema que abordar. Sí, probablemente lo propondremos para una nueva actividad. Muchas gracias por la sugerencia. Bien, no veo entonces más preguntas a través del chat. Agradecemos mucho su participación. Agradecemos al ingeniero Jaime Contreras, quien nos colaboró. Muchas gracias para todos. Les deseamos muy buen día. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Chao. Gracias, Jaime. Chao, muchas gracias.